pasó? ¿Te asustamos? Sí, un poco. Pero, ¡epa! ¡No pisen allí! Tranquilo, no te enojes, ya nos quitamos. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Y no es un piste? ¿O un avioncito para saltar? No, es un juego guayú. Ven y te explico. El círculo representa la bóveda celeste. Ajá, ¿y esta rana dónde salió? La rana simboliza el inicio de la creación y el universo. Lo que vas a hacer con la rana es tirarla a alguna de las dos esferas. El sol es Sue y la luna es Gia. Tú lo que vas a tirarla a alguna de las dos y tratar de que salgan del círculo. Ok. Yo quiero jugar primero. Ajá, pero el programa de hoy... Bueno, hagamos una primera prueba y después les digo. Porque este juego lo utiliza para contar muchas historias y quizá para predecir el futuro sobre el inicio de la creación y el final de ciertos ciclos naturales. Bueno, déjame practicar mientras llegan los demás. Muy bien, así es el juego. Bienvenidos a tu programa La Genial Historia. Hola a todos. Amalia, ¿tú entiendes de qué se trataba el tema de hoy? ¿Era sobre los juegos indígenas? No exactamente, pero hablando de juegos, veamos cuál es tu capacidad de observación. ¿A qué te refieres? ¿Quieres que adivine cuál es el tema? ¿Sabes lo que es observación? Todos los historiadores deben estar atentos a las pistas y documentos ocultos para conocer sobre la historia. Ah, ya entiendo lo que dices. Déjame pensar entonces. Si en el primer programa hablamos sobre Cristóbal Colón y un choque de mundos, entonces en este programa deberíamos hablar de... Sí, Andrés, por ahí va la cosa. ¿Qué pasó luego de ese evento? Bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. Vamos a esperar que lleguen los chicos de la Genial Historia para ver qué nos traen. Al menos yo sé que Raker trae un juego. Quizás ahí están las claves. Sí, quedemos súper atentos a ver qué pasa. Hola, ¿qué hacen? Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Jugando ¿Qué juegan? el juego de la MoMA. Un juego de la comunidad Guayú. Yo puedo jugar. ¿Cuáles son las reglas? Ah, muy fácil. Con la ranita tienes que sacar las dos esferas. El sol es Sue y la luna es Gia. Con la ranita, que simboliza el inicio de la creación y el universo, tienes que tratar de sacar a Sue o a Gia. Puedes hacerlo, que no entiendo mucho. Así, ven. Tratar de sacar las esferas. Qué interesante. Y el círculo simboliza la bóveda celeste. ¿Y para qué? ¿Quién gana? Es como un círculo de la suerte para buscar respuestas. Tú lanzas y haces preguntas. Vengan, prueben. Ay, no, yo no creo en esas cosas. Bueno, ¿y el programa de hoy? En el programa pasado hicimos sobre la llegada de Colón y sobre la conquista española. Con la llegada de los europeos a América, cambia todo, tanto como el viejo continente como el nuevo mundo. Deberíamos investigar acerca de esa llegada, que se llamó conquista y colonización. Bueno, lancemos la rana y preguntemos. ¿El proceso de los europeos fue un proceso armonioso o fue un proceso difícil y violento? Laisha Samuel. Miren, se quedó la luna. ¿Qué significa? Cuando hay falta de luz es oscuridad y creo que fue un momento difícil. Yo quiero preguntar. ¿Se perdió toda la cultura de los pueblos originarios? Mira, es el sol. Creo que significa que para sobrevivir los pueblos encontraron su manera. Sí, eso es lo que se llama la resistencia cultural, la resistencia indígena. Bueno, yo pienso que cada quien vaya a lo que tiene que hacer, a investigar todo, y cuando regresemos contamos todo lo que vimos. Yo me tengo que ir primero porque tengo que narrarles un cuento que te cuento
acerca de cómo se dividieron las grandes potencias europeas al continente americano. Parece que tenías razón, Andrés. Van a investigar ese periodo después de la llegada de Colón. Bueno, ahora viene la sección Cuenta que te cuento. Endry nos va a contar por líneas generales cómo fue ese proceso, cuáles fueron las estrategias que utilizaron los invasores europeos para conquistar ese territorio. Y luego de Vientos de Cambio veremos cómo fue ese proceso en Venezuela. No te muevas de tu asiento, que esto apenas está comenzando. Estamos en Cuenta que te cuento. En el programa de hoy les he preparado una especie de animación que explica cómo los españoles llegaron a América. En la llegada de los europeos en la isla del Mar Caribe, pensaban que estaban en otro lugar completamente diferente. Colón y su tripulación deben haberse sentido muy desorientados, pero no fueron los únicos. También estaban asombrados los habitantes de esas islas. Es claro que estos marineros no estaban buscando fraternidad ni amistad. Aunque al principio trataron de dialogar con los nativos, tenían una clara intención de buscar riquezas y apropiarse de ese territorio. Plantaron sus banderas y reclamaron ese territorio en nombre del rey de España. Sí, fue un encuentro dramático que se repitió en todas esas islas de las Antillas. Fueron las primeras invadidas. Cuando Colón llevó la noticia a España y se dio a conocer el potencial de ese descubrimiento, muchos vieron la posibilidad comercial y comenzaron a invertir para explorar y conquistar este nuevo mundo. Los recién llegados decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas sus riquezas. Así comenzó una gran campaña de invasión que durará más de 200 años. ¿Sabes quiénes participaron en la colonización? Aunque los reyes de España habían financiado los viajes de Cristóbal Colón, tenían problemas económicos. Es así como se crearon algunas oficinas de permisos y de capitulaciones para que los banqueros invirtieran en las exploraciones de esos territorios en su nombre. Es por esto que no había un único ejército dirigido por el rey. Había en cambio varias empresas con más o menos soldados, según el noble que los lideraba. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Se iban a América en busca de las riquezas y aventuras que escuchaban de los cuentos de aquellas lejanas tierras. En la conquista distinguimos distintas etapas. La primera de ellas fue la ocupación del Español, Cuba y el resto de las islas. Luego procedió la conquista del Imperio Azteca por Hernán Cortés. Confundido con un dios, aprovechó la hospitalidad para derrotar a su emperador Moctezuma en 1521, utilizando a las etnias enemigas de los propios aztecas para ese fin. La conquista del Imperio Inca la logró Francisco Pizarro, que también utilizó la rivalidad de sus pueblos vecinos para derrotar al emperador Inca Atahualpa. Los conquistadores Diego Almagro y Pedro Valdivia llegaron hasta Chile. La exploración del Amazonas la llevó a cabo Francisco de Orellana y López de Aguirre. En Norteamérica se destacó Vázquez de Coronado y Cabeza de Vaca. Estos son algunos de los españoles que participaron en la ocupación de América. ¿Pero te has preguntado cómo lo lograron? Te comento algunas ventajas que tuvieron. A pesar que los españoles eran menos, lograron vencer a dos grandes imperios. ¿Qué les favoreció? Tenían armas de fuego, como fusiles y cañones, y usaban una armadura pesada y espadas de acero. Tenían animales como los caballos y grandes máquinas de guerra. Además, los conflictos internos entre los pueblos nativos fueron muy bien aprovechados por los españoles. Y por último, la más mortal, las epidemias que llegaron con los europeos, como la viruela y el sarampión, que mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo emperadores y caciques. Como ven, fue un proceso dramático.
los nativos americanos vieron que su mundo había sido alterado para siempre. Esto fue todo por hoy en Cuenta que te cuento. Cuando hablamos sobre la colonización de América, ¿sabes a qué proceso histórico nos referimos? Seguro que tienes una idea. Todos los 12 de octubre se suele mencionar la llegada de Colón a este territorio, que luego se llamó América. ¿Conoces las claves más importantes de ese proceso? No te muevas, que aquí te comparto la primera clave. Sabemos cuándo comenzó la conquista y la posterior colonización de América, pero no está muy claro cuándo terminó. Ya verás el porqué de esta afirmación. La colonización de América comenzó con la llegada de los primeros navegantes españoles en 1492 y culminó supuestamente con las guerras de independencia americana a final del siglo XVIII y XIX. Fue un proceso de larga duración que transformó profundamente el continente. Decimos que supuestamente la colonización terminó con los procesos independentistas. Sin embargo, las naciones imperiales no han dejado de querer apropiarse de nuestros recursos naturales y de idear nuevas formas para colonizarnos. Así que debemos estar siempre alerta. ¿Sabes quiénes participaron del proceso de colonización? Los imperios europeos que con la llegada de Colón invadieron este continente. Estos imperios patrocinaron las invasiones y fueron los beneficiados económicos del proceso de conquista y colonización, específicamente los imperios de España, Portugal y posteriormente el Imperio Británico, el Reino de Francia y los Países Bajos. Otros países europeos como Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, Italia y Escocia también tuvieron iniciativas de colonización menores. ¿Qué tipo de cambios experimentó Europa? Para estos países significó un cambio en el desarrollo de sus economías. Acaudalaron muchas riquezas y propiciaron el consumo de nuevos productos. Se abrieron nuevas rutas comerciales. El comercio de productos como el oro, la plata, las especias, el azúcar y otros recursos americanos transformó la economía europea. El eje comercial se desplazó del Mediterráneo al Atlántico y Europa comenzó un proceso de mundialización. Por otro lado, se generó todo un proceso de expansión colonial. Estos imperios coloniales se extendieron por todo el continente, estableciendo un monopolio comercial con los territorios conquistados. La llegada de metales preciosos y otros recursos americanos fortaleció estas potencias europeas. Otro proceso importante fue el intercambio cultural y alimentario. El descubrimiento de América también afectó las costumbres alimentarias y las prácticas culturales en Europa. Productos como el cacao, la papa y el tabaco fueron trasladados a Europa, enriqueciendo la dieta y las tradiciones europeas. En resumen, el descubrimiento de América no solo transformó la geografía y la economía, sino también la cultura y la sociedad europea. Fue un evento de gran trascendencia que conectó dos mundos de manera irreversible. Y te preguntarás, ¿qué beneficio le trajo a nuestra población nativa ese proceso de conquista y colonización? Podríamos decir que no existió beneficio. Fue un periodo de enfrentamientos entre los invasores españoles y las diferentes poblaciones nativas. Las principales consecuencias de los colonizadores fueron la muerte de millones de nativos americanos debido a la violencia de los colonizadores y las enfermedades contagiosas. También veremos en ese proceso de colonización cómo se introdujo a millones de personas africanas esclavizadas para el enriquecimiento de los reinos europeos a partir de la explotación de los recursos americanos. Es indudable que existía una serie de ventajas culturales y quizás tecnológicas que ayudaron a los europeos a este proceso de colonización. Sin embargo, en el caso de Venezuela no fue un proceso sencillo. Acá existían muchos grupos y familias indígenas que no estaban dispuestas a ser esclavizados.
La resistencia indígena fue notable y desempeñaron un papel fundamental en la defensa de sus tierras y su cultura frente a la colonización europea. En otro capítulo de Vientos de Cambio te contaremos más sobre sus grandes hazañas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a tu programa La Genial Historia, un programa dedicado para conocer sobre la historia desde otro punto de vista. Andrés, ¿qué te parecieron los eventos sobre la conquista y colonización? La verdad, estoy sin palabras. Realmente me hubiese gustado que no hubiese sucedido, pero a la vez siento que fue inevitable. Si no hubiese sido Cristóbal Colón el que llegó a ese continente, hubiera sido otro navegante europeo que llegó al continente y hubiese pasado la misma historia. Estuve investigando un poco sobre ese tema y encontré un dato curioso. Los mayas, ¿has oído hablar de los mayas, verdad? Dicen que los mayas tenían un calendario avanzado y creían que los tiempos eran cíclicos. Muchos se atreven a decir que el calendario predecía la llegada de los españoles. ¿Tú qué crees? He escuchado hablar sobre ese tema, pero sinceramente creo que ellos no se hubieran imaginado lo que les venía con la llegada de Cristóbal Colón al continente. Pero bueno, sigamos con el programa, porque todavía no tengo una cosa clara. ¿Fue una conquista, una colonización, una invasión? ¿Fueron procesos simultáneos? ¿Qué diferencia hay entre estas palabras? Bueno, una buena pregunta, pero dejemos que nuestros compañeros de La Genial Historia busquen la respuesta. Viene la sección Aventura de Saberes. Ese es el profesor. Pero se ve muy joven. ¿Pero quién le habla primero? Hola, somos de La Genial Historia y queremos hablar junto contigo hoy sobre la colonización de Venezuela en la sección Aventura de Saberes. Hola, yo soy Genesis TV, súper joven. Gracias. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Pero ya va, antes que nos cuentes esa historia, hablemos un poquito sobre ti y sobre su trabajo. Disculpa, me llamo Rey, que no me he presentado. Ok, pero para hablar sobre eso, vamos a sentarnos. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Mi nombre es Aldo Rodríguez. Yo estoy en los últimos semestres estudiando antropología. Estoy en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente estoy trabajando en el Centro Internacional para los Estudios para la Descolonización Luis Antonio Vigot. En este sitio donde trabajo, el centro, tenemos la búsqueda de interpretar el pasado, el presente y el futuro desde una mirada descolonizadora. Bueno, si se puede el futuro, ¿no? Para hablar de descolonizar la historia, tenemos que primero pensar o preguntarnos qué es la colonización. Y la colonización son los medios por el cual el imperio, los imperios o la monarquía, específicamente los reyes, conjunto a personajes con un poder religioso, ya sea católico o cristiano, han ejercido herramientas para sobreponerse ante otros grupos. Ajá, profe, yo quisiera saber cómo era la vida de los pueblos originarios y por qué los españoles y europeos pensaban que éramos primitivos. Bueno, son dos preguntas, por lo tanto dos respuestas. La primera pregunta, con respecto a cómo eran los pueblos originarios, primero tenemos que considerar que antes de la llegada del imperio católico, ya existía vida aquí, vida muy compleja, que producía saberes, producía conocimientos, producía materiales, producía cosmovisiones.
complejas y muy diversas. Contextualizando Venezuela, podemos ilustrarnos más en el Museo Arqueológico de Quibdó, donde se han hecho investigaciones muy exquisitas, muy llenas de información a través de datos arqueológicos, de tiestos, osamentas, o sea, de cuerpos y elementos dejados por esos pueblos originarios en el pasado. Entonces, a través de estas investigaciones arqueológicas, determinaron de que eran grupos, primero eran jerárquicos, o sea, que había algún tipo de líder dentro de esas comunidades. Imagínense que esas investigaciones fueron entre Lara y Falcón. Hay una extensión gigantesca de tierras, ¿no? Habían grupos alrededor, o sea, grupos adistanciados, pero no estaban desarticulados. Es decir, que a pesar que se encontraban muy lejos, se conectaban unas con otras. ¿Cómo? A través de comercios, a través de intercambios. Claro, no pensemos estos comercios como la manera mercantil que hoy vemos en la calle, o sea, el billete, no, sino eran comercio a través de elementos simbólicos. Pues me explico. Uno de los elementos que se consiguieron en las excavaciones fueron conchas de mar. Imagínense a una distancia de 400 kilómetros, o sea, lejísimo, se consiguieron esas conchas en Quibdó. Entonces, cuando se consiguen estos materiales, estas conchas, podemos determinar una cosa muy interesante. Y es que existían redes de comercio, unos grupos donde caminaban largos trayectos para intercambiar esa concha, ese elemento valioso, con otras cosas. También habían otros grupos que sembraban distintas cosas en biosferas diferentes, o sea, en tierras diferentes, si era árida, si era boscosa, o sea, sembraban cosas diferentes y antes de eso intercambiaban también. Por supuesto, todos estos grupos se conectaban, ¿no? No veamos estos grupos como lo que dicen algunas literaturas, algunos libros, que eran cazadores y recolectores, sino que, por supuesto, intentaban tener una supervivencia, pero una supervivencia lógica, una supervivencia pensada. O sea, que no estaba al azar, sino que tenían sus propios reglamentos, normativas y formas de reproducir su cultura. Y la segunda pregunta, que es el tema de la mirada de los invasores, que son extensiones del Imperio Católico, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. La primera cosa es que estos imperios, estos individuos que llegaron para estos pueblos, estas tierras, venían con una cultura heredada, expansiva y colonizadora del Imperio Romano. Y el segundo punto es que no pensemos que el proceso de primitivismo, o sea, de ver al otro primitivo, fue una cosa inmediata, sino que fue un proceso lento, que fue sobre todo un proceso cristianizador. Es decir, los primeros contactos entre un grupo con el otro, el grupo invasor y los pueblos originarios, fueron en principio hostil, es decir, que había mucha pugna en inicio. Después de la tesis que hace Bartolomé de las Casas, un sacerdote muy conocido, que Bartolomé de las Casas dice que había un maltrato hacia los indígenas. No por eso cesaron el maltrato. Simplemente cambió la mirada de ver a esos individuos del pasado, que ahorita vemos del pasado, ¿no? Esos indígenas, ¿no? Los poblamientos originarios. En el cual decían, ellos se encontraban sin ropa y hablando lenguas extrañas. Por lo tanto, tenían que ser salvados por la religión imperial. Entonces ahí viene un proceso de que eran primitivos ante el civilizado. Por supuesto, estos intercambios religiosos no eran inocentes, estaban acompañados de una fórmula conquistadora, que es la parte religiosa, con la parte que intentaban buscar insaciablemente el oro y la plata. Según lo que dice los españoles inicialmente, ¿cuál era su propósito aquí, en estas tierras? ¿Cuál era su propósito? Bueno, si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, antes de la llegada de Colón, podemos interpretar varias cosas.
también dependiendo de quién estemos revisando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos teóricos, unos individuos que hacen libros que dicen que con la caída de Constantinopla y el cierre del camino de la seda, Europa y estos imperios estaban insaciables de buscar otro camino que fuese a China, fuese a India, fuese a China, porque allí se comercializaba la seda, especias, entre otras cosas. Eso es una manera de ver la llegada de Colón, ¿no? Okay. Pero hay otras que dicen que Colón no fue azaroso. O sea, Colón no es que se fue a la aventura, sino que ya había mapas que determinaban contactos entre el viejo mundo, lo que se llama viejo mundo, entre comillas, y el nuevo mundo, entre comillas. Bueno, aunque sea una u otra, igualmente podemos interpretar que Colón viene acá también dirigido con los diarios de Marco Polo, que fue otro aventurero muy conocido allá en Europa, que se fue para China y todo esto. Entonces, cuando llega a estas tierras, mostrifica inmediatamente, o sea, habla de personas de pie gigante, habla de sirenas, habla total de que cuando él vuelve con la reina, con el rey, realmente fue un fracaso su viaje, pero lleva unas pocas pepitas de oro, lleva unos esclavos indígenas y lleva un gran mito de riquezas y de exploraciones. Por supuesto, este mito, que es por lo que estamos conversando sobre la colonización, este mito va a traer muchos aventureros que vienen a fama, riqueza, historias detrás de ellos. Podemos observar a Nicolás Federman, que relata su historia en Historias de Indiana, un libro muy conocido, que demuestra las primeras interacciones entre estos grupos invasores con los grupos que ya estaban aquí asentados. Estas interacciones eran muy agrestes. Muerte, le quemaban las chozas, perseguían, si tú no obedecías te fulminaban. Fue realmente muy violento. El propósito era buscar oro, plata y todo lo que pudiese engrandecer la corona, ¿no? Pero en sí, el proceso de colonización fue así, ¿no? Buscar materiales que enriquecieran. Ahí viene también la idea del mercantilismo. ¿Qué diferencia el proceso venezolano de regiones como las de Centroamérica y quizás de Sudamérica? Primero, son procesos de colonización diferentes entre Centroamérica, Sudamérica, Venezuela. Es más, muchos historiadores hablan sobre Venezuela como un elemento clave para los intercambios intercontinentales entre el norte y el sur. O sea, para pasar de norte a sur tenía que pasar por Venezuela. Eso es un punto. Y podemos tenerlo por allí. ¿Cuál fue la diferencia entre una y otra? Cuando llegan a sociedades como los mayas, cuando llegan a sociedades como los incas, encuentra similitudes con organizaciones sociales parecidas en Europa, como que lo equivalan, ¿no? Hacen una equivalencia en uno con el otro. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Como ya estaban estructurados, las grandes pirámides, no sé si lo han visto, como ya estaban estructurados, lo que hicieron fue buscar un líder, una cabecilla que tuviese toda la organización en todos esos grupos y cambiarlo por otro el que esté sublevado a la corona. Por supuesto, tanto aquí, que fue como otras organizaciones sociales, como en estos otros contextos, no fue así de sencillo, como que llegaron y quitaron al individuo líder de ese grupo, de esa sociedad, y pusieron otro, no, sino que hubo procesos de resistencia. En todo hubo un proceso de resistencia, no solamente de una resistencia física, sino psicológica, religiosa, entre otras. Profe, ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado sobre los pueblos originarios nuestros, pero hay algo que no comprendo mucho. Según su visión que finalmente se diera la colonización, ¿cómo le ganaron a los pobladores si eran más numerosos? Bueno, no consideraría si ganaron o perdieron, no me iría por ahí, a analizar por allí. Aunque son pueblos que siempre estuvieron en resistencia y todavía están en resistencia. Podemos observar las comunidades cacicales, las naciones cacicales, caribes, las naciones caribes, que duraron 200 años en resistencia.
tanto así que la corona tuvo que mandar a exterminarlo. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta también, lo dice Luis Brito Figueroa, en el que muchos de los invasores tuvieron que adaptarse a las formas de vida de los indígenas aquí. Por lo tanto, estos procesos fueron violentos, son procesos lentos, violentos, y no solamente estaban en la interacción de colonizadores y pueblos originarios, sino también la existencia de enfermedades que aplacaban mucha de la existencia de algunos grupos. Estas son formas que todavía siguen existiendo. Podemos ver la colonización en las calles de Caracas todavía. Ahora me toca preguntar a mí. ¿Ustedes ven la presencia de esos pueblos originarios en la Venezuela de hoy? ¿Lo ven en sus vidas, en la vida cotidiana? ¿En qué cosas le identifican a ustedes con eso? Ya sé. Bueno, yo siento que todos tenemos o aspecto físico o algunas características de los pueblos originarios. Por ejemplo, mi hermana tiene los ojos chinos. Yo siento que eso es indígena. Yo admiro mucho a las familias indígenas que siguen resistiendo, aunque las hayan desplazado. También en ciertos platos es una gastronomía rica, tanto como en los productos propios como en la manera de prepararlos. Excelente, los pueblos originarios siguen hoy en día. Bueno, ¿qué otras cosas ven? La arepa, La cachapa, la chicha, la yaca, el bollito, la chicha andina, el pabellón criollo. Todo eso han sido procesos, no necesariamente indígenas, algunos sí, otros no, pero han sido procesos también de la colonización, que también vienen partes africanas, partes también colonizadoras y partes indígenas. Somos no necesariamente una mezcla, pero sí somos la construcción de todo eso. Bueno, profe, gracias por toda la información que nos ha dado. Queremos que nos acompañe en otro programa. ¿Usted podrá? Claro que sí, encantado de acompañarlos y a reconstruir la historia. Tenemos muchos segmentos demasiado interesantes. Esperemos que vea el programa. Bueno, espero que les haya gustado este programa, junto con el profesor Álvaro. Muchas gracias, profesor, por dedicarnos tiempo y por aceptar la invitación. Esto fue Aventura de Saberes. ¡Chao! Chao.